Música de la antigua Grecia. Fuentes. El gran problema al que se enfrentan los que estudian la música de la antigua Grecia es el de las fuentes. En efecto, si bien los textos y datos sobre la música griega que nos han llegado son muchos, son muy escasos los que hablan de ella de una manera clara como para poder hacernos una idea aproximada de cómo sonaba. Además, la mayoría de los datos de teoría musical que conocemos son posteriores al siglo II después de Cristo y están relacionados con la especulación matemática y filosófica y por tanto poco útiles para estudiar la música real. Las primeras referencias son inevitablemente míticas. Existen en la mitología griega abundantes relatos sobre inventores de instrumentos, cantos y melodías. Es difícil discernir qué verdad histórica pueden encerrar dichos relatos, pero sí podemos sacar la conclusión de conjunto de que para la base musical griega fueron muy importantes las aportaciones de los pueblos egipcios y de Oriente Próximo. De hecho, muchos de esos inventores y músicos, según los relatos, procedían de esas regiones o aprendieron en ellas. Esas influencias fraguaron en una serie de mitos que intentaban explicar los orígenes de la música, como aquellos que hablan de la invención de la lira arcaica, la chelis. Mitos. El más conocido es el que cuenta cómo un joven dios Hermes mata a una tortuga y ata a su caparazón 12 cuerdas hechas con los intestinos de 12 vacas de rebaño que le había robado al dios Apolo. Cuando éste averigua quién fue el ladrón, se queja ante Zeus, el padre de los dioses. En consecuencia, ordena a Hermes que devuelva el ganado robado. Como evidentemente esto no era posible, Hermes le ofrece en pago la recién llegada chelis, que Apolo acepta complacido, pues ya había oído los agradables sonidos que Hermes había logrado extraer de ella. Mitos. En otro mito, Lino, hijo de Anfímaro y una de las musas, sustituye las cuerdas de lino de la lira por otras de tripa, mejorando así su sonoridad. Orgulloso de su genio, desafía al propio Apolo en el canto. El dios, furioso por su atrevimiento y envidioso de su logro, lo mata. En un tercer mito, Anfión, hijo de Zeus y Antíope, recibe de Apolo en su nacimiento el regalo de una lira, con la que adquiere tal maestría que, cuando levanta las murallas de Tebas con su hermano gemelo Ceto, mientras éste arrastraba las piedras con su gran fuerza, Anfión las transportaba haciéndolas flotar con la poderosa magia de su música. Pero quizá el mito griego musical más famoso sea el de Orfeo, hijo de Eagro, rey de Tracia, y de Calíope, musa de la poesía lírica. También a Orfeo le regaló Apolo una lira que su madre y sus hermanas, las demás musas, le enseñaron a tocar. Fue tal la habilidad de Orfeo que su música hechizaba por igual a dioses y humanos, amansaba a las fieras e incluso hacía que árboles, plantas y rocas se movieran acercándose a él para oír mejor los sones de su lira. Cuando una serpiente muerde a su esposa Eurídice, causándole la muerte, Orfeo intenta lo imposible, bajar a los infiernos en busca de su amada. Logra entrar por las puertas del inframundo amansando con su lira a Cerbero, el monstruo de 3 cabezas que custodiaba la entrada. Y cuando Hades, el dios del inframundo, se niega a devolverle a Eurídice, Orfeo toca una melodía tan encantadora que el hermano de Zeus y su esposa Perséfone aceptan finalmente que Eurídice abandone el mundo de los muertos con una única condición, que Orfeo no vuelva su vista atrás para mirar a su esposa durante el trayecto de regreso. Pero Orfeo estaba tan ansioso de contemplar a su amada que no pudo evitar mirarla, con lo que la condenó para siempre al infierno. Más tarde, cuando Orfeo murió, su lira fue transportada al cielo y se convirtió en una constelación, la Lira. Este mito, junto con el de Anfión, convierte a la música en una fuerza mágica.
capaz de modificar las leyes naturales, además de transmitir placer a los hombres e influir decisivamente en ellos. Si el mito de Orfeo representa la serenidad y el embeleso de la lira, el de Dionisio es su antítesis, el desenfreno de Laulos. Dionisio era hijo de Zeus y de la mortal Semele. Cuando solo era un feto de 6 meses, Hera, la celosa esposa de Zeus, convenció a la orgullosa joven de que le pidiera a su amante Zeus que se mostrase en toda su magnificencia. El dios que en un momento de pasión le había prometido imprudentemente que haría lo que le pidiese, no tuvo más remedio que cumplir con su petición y la inconsciente joven resultó carbonizada. El feto, en cambio, al tener sangre divina, no murió en el acto, y Zeus, para terminar la gestación, lo injertó en su muslo y a los 9 meses extrajo a un Dionisio totalmente formado. Más tarde, un joven Dionisio descubrió la vid y su utilidad, y se dedicó a difundir por el mundo su cultivo, la extracción del vino y los ritos para su propio culto, que incluían el uso del vino como quitapenas, como liberador del hombre frente a sus males y culmen de la civilización. Fue un dios muy popular entre los griegos y era festejado mediante tumultuosas procesiones en las que figuraban los espíritus de la tierra y la fecundidad, entre hombres y mujeres danzantes en frenesí. En estos cortejos tienen su origen las representaciones teatrales. Por eso, Dionisio era el dios protector del teatro. Durante los días de las fiestas, en su honor, se representaban en concurso de tragedias y comedias. En esas procesiones de bailarines frenéticos en trance, en ese proceso de enajenación, la música desempeña un papel fundamental, sobre todo la melodía del aulos. Por último encontramos el mito de Pan y otro instrumento de viento, la siringa o flauta de Pan. Este dios de pastores y rebaños, mitad hombre velludo, mitad macho cabrío de sexualidad desenfrenada, se enamoró de una ninfa llamada Siringa. Esta, horrorizada por su fealdad, huía en cuanto lo veía. En cierta ocasión, Siringa, acorralada por Pan, se arrojó a la corriente del río Landon, suplicando ayuda a los dioses, que conmovidos la convirtieron en un cañaveral. Pan, desconsolado, decidió cortar algunas cañas y construir con ellas un nuevo instrumento musical, al que llamó con el nombre de su amada. Su música es dulce y melancólica, por ello es vinculada a los pastores, y la poesía bucólica